Un saludo, don Carlos, y a doña Ana Gabriela. Muchas gracias. Bien, siendo las 8 de la noche, hora de Perú, 7 de la noche, hora de Costa Rica, quiero iniciar dando un caluroso saludo a la comunidad jurídica de Ius Homine en Perú, agradeciendo especialmente la invitación, la gentil invitación que me hicieron de participar en este foro, y en especial a doña Ana Paula Luján, que fue la persona que me contactó y que muy gentilmente me ha ayudado en todo este proceso de coordinar este evento. El tema que vamos a desarrollar durante la próxima media hora, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, es el que titulé Presente y futuro del control judicial de las administraciones públicas en Perú, una visión de derecho comparado. Y esto último es muy importante, se los aclaro, porque evidentemente por mi acento poco frecuente en este canal ya se habrán dado cuenta que no soy peruano, soy costarricense, pero me encanta el análisis y el estudio del derecho comparado. De inicio me gustaría hacer algunas precisiones de qué es de lo que vamos a hablar. Perú recientemente se sumó a un proceso que cambió su sistema procesal de control de las administraciones públicas, cambió su paradigma. Vamos, perdón, vamos a hablar de este cambio, las razones que lo originaron, qué significa y hacia dónde va. Vamos a ver cómo este cambio procesal metió al Perú en algo que nosotros llamaremos el síndrome de Peter Pan, y ya me voy a detener un poquito en explicar este tema del síndrome de Peter Pan, que es muy importante para el futuro del derecho administrativo peruano en el siglo XXI. Adicionalmente, veremos cómo esta variación, esta introducción de ese nuevo modelo en el sistema peruano nos lleva a debatir una serie de temas en torno al actocentrismo, a la conducta administrativa en el nivel nacional del derecho público peruano, pero también, y lo vamos a ver, estos avances van a implicar, entre otras cosas, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre a revisar, a replantearse lo que ha dicho sobre los alcances de la jurisdicción contencioso administrativa. Vamos a repasar algún casito por ahí sobre esta materia, y finalmente vamos a ver las oportunidades que tiene el ordenamiento jurídico peruano de cara al siglo XXI en relación a lo que fue el siglo XX y particularmente el siglo XIX, siglo en donde los sistemas en este continente, la doctrina, todavía circulaba mucho entre los países y no estábamos en un entorno en donde casi que la doctrina que utilizábamos, como ha pasado en el siglo XX, la doctrina que utilizamos es la europea. Ahora bien, iniciemos. De inicio, me gustaría hacer dos aclaraciones, porque como me lo dijeron las personas que organizaron el evento, y según lo he podido ver en la página, aquí participan especialistas, abogadas y abogados de diferentes materias, también el público son abogadas y abogados de diferentes ramas del derecho, y además los videos son vistos por estudiantes. Entonces, quisiera hacer un par de precisiones. En primer término, no voy a entrar a hacer una definición del concepto de acto administrativo, pero como esto normalmente lo vemos en la universidad y si normalmente no trabajamos en esta materia, a veces se nos desenfoca, perdemos un poco la línea de qué es esto del acto administrativo. Entonces quisiera nada más hacer una mención lejana a lo que decía Urió sobre el acto administrativo, que es una declaración unilateral de voluntad de una administración pública dirigida a producir efectos. Palabras más, palabras menos, ustedes tendrán en Perú una definición de acto administrativo cercana o no a esta que yo les acabo de dar, que no es una definición en sentido estricto, ni siquiera la estoy leyendo, se las estoy diciendo más o menos de memoria. Esta definición de acto administrativo es la que ha dado vueltas en nuestro sistema normativo en los últimos 200 años, que es más o menos la vida, la edad del derecho administrativo. Y aquí es importante este tema del acto administrativo porque, como lo vamos a ver ahorita, esta rama del derecho ha visto en este instituto del acto administrativo su única razón de ser.
Y aquí hagamos una breve pausa para que todos vayamos hablando el mismo idioma, un ejemplo, no sé, de cursos de introducción al derecho. Tanto las personas físicas como las personas jurídicas hacemos o expresamos o nos relacionamos en la vida jurídica a través de cuatro tipos de conductas. Decimos cosas, no decimos cosas, hacemos cosas y no decimos cosas. Pues bien, esto también lo hacen las personas jurídicas y evidentemente también lo hacen las administraciones públicas que son personas jurídicas. Entonces, cuando una administración pública dice cosas es cuando hablamos de actos administrativos. Cuando una persona jurídica, administrativa, no dice cosas, está guardando silencio. Y como es una administración, estamos aquí en presencia de lo que en derecho administrativo llamamos silencio administrativo, tema sobre el cual se desarrolló una interesantísima ponencia que tuve la oportunidad de ver hoy hace 8 días en este mismo canal, en donde se analizó la situación de Perú y la situación de Ecuador, creo. Sí, era de Ecuador. Volviendo a lo que estamos hablando, cuando una administración pública hace cosas, normalmente la llamamos actuaciones materiales o hechos administrativos según el país. Y cuando esto es ilegal lo llamamos vías de hecho. Y cuando una administración pública no hace, pues eso sí pareciera que es universal en la doctrina, lo llamamos omisiones materiales de las administraciones públicas. Ahora bien, pese a que la claridad de esta clasificación de conductas administrativas de las personas físicas y jurídicas es aplicable a las administraciones públicas, es menester aquí señalar que, si bien es cierto, en los primeros años del derecho administrativo el concepto de acto administrativo abarcaba todas esas formas de manifestación de conducta administrativa, rápidamente, no sé, unos pocos años después de su origen, el concepto de acto administrativo se construyó exclusivamente para hacer referencia a las actividades administrativas formales, es decir, a las resoluciones, a los oficios, a documentos que emiten las administraciones públicas. Y es este tema el que ha dado vuelta en el derecho administrativo. Y si no me creen, que no tienen por qué creerme, y ojalá en buena hora no me crean y vayan a revisarlo, que el acto administrativo ha sido el centro del derecho administrativo, particularmente en su parte general, los invito y las invito a ir a revisar cualquier tratado, cualquier manual de derecho administrativo y van a encontrar que necesariamente el autor hace una breve introducción, tal vez tocará algún tema de definiciones, algo de organización y después dedicará varios capítulos a analizar el tema del acto administrativo, eficacia, validez, elementos, etcétera, etcétera. Si hay más dudas, pues revisen sus normas procesales, particularmente las del siglo XIX y las del siglo XX, para que vean que también el acto administrativo era el centro del proceso contencioso administrativo. Ese proceso se creó y se desarrolló originalmente pensando en revisar y anular eventualmente actos administrativos. Y si tenemos duda todavía, pues recordarán todos los abogados y las abogadas que pasamos por las aulas universitarias que bastante que nos tocó repasar el tema de la teoría del acto administrativo, pero nunca vimos una teoría del silencio administrativo como tal o una teoría de la vía de hecho o de la actuación material o de la omisión. Tanto es así que este proceso que hoy denominamos actocentrismo nos ha llevado incluso a pretender que las otras formas de manifestación de conducta administrativa, como los silencios, como las actuaciones materiales o como las omisiones, aunque no son actos administrativos, necesariamente las entendamos como actos administrativos. Y es aquí donde de repente, y los invito, como les decía, a ver el video de la semana pasada, vemos cómo los profesores y las profesoras de Derecho Administrativo nos insisten mucho en que tenemos que entender que los silencios administrativos son actos administrativos presuntos. Claro, aquí el estudiante o la estudiante que es un poco escéptico, pues evidentemente se cuestionará en su foro interno y dirá, no es un acto administrativo, es un silencio. Bueno, tanto le insisten a uno en la academia de que es un acto que nos llevan
a aprendernos una serie de conceptos como el de acto presunto, el de acto tácito, el de acto ficto, el de acto implícito, acto de ejecución, para referirnos a otra forma de manifestación o a otras formas de manifestación de la conducta administrativa, pese a que la realidad nos choca en la frente y nos dice estos no son actos administrativos. Y es que, no obstante, para la doctrina del derecho administrativo en sus diferentes versiones, el acto administrativo es lo más importante, su pureza y su construcción son fundamentales. En la realidad, si bien los y las administradas necesitan en ciertos casos la emisión de actos administrativos, de licencias, de permisos, de resoluciones, etcétera, no menos importante es el hecho de que las administraciones públicas tengan que hacer cosas y que en ciertos momentos de la actividad económica las administraciones públicas no hagan cosas. Es decir, la administración o las administraciones públicas, dependiendo del ordenamiento, a veces hablamos de una o de varias, yo estoy hablando de varias en un contexto más internacional. Las administraciones públicas sí hacen cosas y sí dicen cosas, y eso es muy importante, pero también es necesario que a veces no hagan cosas. Esta fijación, esta obsesión, diría yo, que ha tenido el derecho administrativo por el tema del acto administrativo es de lo que ahora en adelante vamos a denominar actocentrismo o culto al acto administrativo. Hecha esta precisión, quiero hacer la otra precisión antes de ingresar propiamente en el tema, y es lo que tiene que ver con esto del síndrome de Peter Pan. ¿Qué es esto del síndrome de Peter Pan en el derecho administrativo? Bien, resulta ser que un autor pues bastante reconocido a nivel internacional, Bartoloni Ferri, nos dice: el derecho procesal no tiene vida propia, nace y vive por y para el derecho de fondo al cual sigue como el cuerpo sigue a la sombra. Esto es muy importante porque la idea en un sistema articulado es que las instituciones sustantivas del derecho, ya sea del derecho penal, del derecho de familia, del derecho civil, generen la necesidad de que el derecho procesal regule ciertas instituciones. ¿Qué es lo que nos sucede aquí? Bueno, los que habrán visto cualquiera de las adaptaciones de la obra del dramaturgo escocés James Matthew Barrie, que se llama Peter Pan y Wendy, pero posiblemente todos habremos visto alguna de las adaptaciones de Peter Pan en el cine, particularmente las de Disney. Recordaremos que la película empieza cuando Wendy observa cómo Peter Pan, de manera muy extraña, persigue a su sombra, lo cual pues no es lo común, y ahí se da toda una serie de conversaciones entre ellos porque Peter Pan está corriendo detrás de su sombra y no al revés. Pues bien, esta particular situación, entendiendo que la sombra, en el ejemplo que les estoy dando, es el derecho procesal y que Peter Pan o el cuerpo es el derecho sustantivo, es lo que nos ha pasado en estos 200 años de historia que tiene el derecho administrativo. Ha sido un constante avance del derecho procesal que crea y regula e innova, no sé, atendiendo necesidades de la colectividad, y posteriormente, a veces no pocos años después, el derecho sustantivo lo alcanza, regulando instituciones que ya fueron reguladas y tratadas en el derecho procesal. Mire, y ejemplos aquí les puedo poner: el mismo instituto del acto administrativo fue una creación jurisprudencial desarrollada originalmente como una exclusión de la competencia en Francia de los jueces contenciosos administrativos. ¿Qué más les puedo decir? La discrecionalidad, el famoso caballo de batalla del Poder Ejecutivo, nos dice el profesor Harmuth en Alemania. El tema de la discrecionalidad administrativa y de su control por la jurisdicción contencioso administrativa es un aspecto que se creó y se desarrolló en la jurisprudencia, y fue mucho tiempo después cuando nuestros ordenamientos jurídicos empiezan a desarrollar normas sustantivas, en materia de discrecionalidad administrativa y su control. Otros aspectos de mayor relevancia, para terminar con dos ejemplos y continuar con la exposición, es los servicios públicos
y la responsabilidad civil extracontractual. Todos los que habremos estudiado estos dos temas nos habremos dado cuenta que el proceso evolutivo de estas dos ramas del derecho inician con un desarrollo procesal y es mucho tiempo después que el derecho sustantivo lo alcanza con regulaciones que tienden a dar seguridad jurídica en materia sustantiva en esta materia. Hecho estas dos precisiones, iniciemos. Obviamente cuando yo les comento que que voy a hablar del cambio de paradigma en el sistema peruano, de su derecho procesal, pues al no ser yo una persona que vivió en Perú o que esté muy cerca de su sistema, no podría hacer un análisis de las relaciones políticas que se dieron en su Congreso para la emisión de su ley de lo contencioso administrativo o de su ley de procedimiento administrativo. De las dos vamos a hablar más adelante, todavía no, sino que lo que quiero es contarles cómo esta normativa procesal que ustedes tienen responde a un proceso evolutivo que no es exclusivo de Perú, sino que se centra en un entorno occidental de los últimos 50 años. Y es que este proceso inicia para la justicia administrativa occidental. Después vamos a ver cómo nos separamos un grupo de países, incluyendo Perú y Costa Rica y algunos otros, pero no me quiero adelantar. Inicia en la segunda mitad del siglo XX, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, países como España, Francia y Alemania empiezan a hacer una serie de modificaciones y de modernización de su proceso contencioso administrativo. En la década de los 60, pues Alemania arranca y se dispara lo que ya queremos alcanzar nosotros con un sistema de pretensiones prestacionales, pero ahí no me voy a meter porque nuestra influencia viene más de los sistemas francés y español. Es en razón de una serie de necesidades señaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este periodo y por la entonces Comunidad Económica Europea en materia de buena administración pública y de derechos humanos, que se empieza a dar no solo una intensificación del control de las administraciones públicas, sino algo que es ya muy familiar para ustedes y para nosotros, que es una potenciación de la justicia administrativa, una evolución de la justicia administrativa en áreas como la justicia cautelar. Y ya las medidas cautelares en materia contencioso administrativa dejan de ser solo la de suspensión del acto administrativo, sino que poco a poco van evolucionando hacia otro conjunto o conjuntos más abiertos de medidas cautelares en la justicia administrativa. Igual sucede con la ejecución de sentencia. Ahora, todo este proceso que les estoy señalando se viene dando de manera simultánea y más o menos uniforme tanto en Europa como en América Latina. ¿Qué es lo que sucede? Que en 1980 y en 1985 se da en Francia, que es la cuna del actocentrismo, el lugar donde nace ese culto al acto administrativo que les comentaba hace un momento, se da un quiebre, y un quiebre que tiene la particularidad voy a decirlo así, que no sale de la academia, que no sale de las universidades, sino que es el legislador francés el que abre el sistema contencioso administrativo para ir permitiendo que este proceso de control de la actividad de la administración vaya respondiendo más a la realidad y empieza a dar los primeros pasos en materia de control de omisiones administrativas. Y esto, claro, impacta el tema y el proceso evolutivo que hasta ese momento viene teniendo el derecho administrativo y particularmente el derecho procesal administrativo. No me voy a detener mucho en temas de historia del derecho administrativo porque no quiero que la media hora se me vaya en este tema. Vamos a avanzar un poquito más. Si les interesa el tema de la historia, tengo un video en mi canal de YouTube, cordialmente invitados, pero sigamos. Lo que me interesa de aquí para lo que vamos a analizar del sistema peruano es que es a partir de este momento que se da un proceso de simplificación, de racionalización de la justicia administrativa para llevar este proceso a la realidad de las personas. Y aquí vamos a tener participación a partir de este momento de criterios ya no solo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Comunidad Económica Europea, y entendamos que además ya estamos en el proceso de la creación
de la Unión Europea, sino que además de otros entes internacionales como la OCDE, por ejemplo, o algunos órganos de Naciones Unidas. Y es en este momento cuando España, siguiendo un poco la línea del cambio seguido en Francia, entra en la discusión de los alcances de su jurisdicción contencioso administrativa y en 1998 cambia su ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa de 1955, si la memoria no me falla, y crea en su nueva ley de la jurisdicción contencioso administrativa un proceso contencioso administrativo que permite el control de actos administrativos, sí, como siempre, pero si ustedes revisan los artículos 32 y 71 de la ley, que por cierto tienen una semejanza importante, tienen un espíritu similar al que vamos a ver en su ley de la jurisdicción contencioso administrativa, en el artículo 5 y en el 40, pero sobre eso vamos a hablar ahorita, permiten que se discuta la legalidad o la regularidad jurídica directamente de los silencios, de las omisiones y de las actuaciones materiales. ¿Qué se está buscando aquí? Separarnos de este tema del actocentrismo, donde hay que explicarle a la persona que si la administración no le dijo algo y guardó silencio, hay que entender que eso es un acto administrativo y así se va a pelear. Claro, eso en la academia suena muy lógico y permite solucionar muchos problemas. Sin embargo, en la realidad, y se lo digo ahora ya no como estudioso del derecho administrativo o como aspirante administrativista, sino se lo digo como juez contencioso administrativo, pelear contra un silencio administrativo como un acto presunto no es tan fácil. Genera una serie de inconvenientes en materia probatoria. Bien estemos luchando contra un silencio negativo, bien estemos luchando contra un silencio positivo. Entonces, esta simplificación del sistema, de este modelo de reconocer que las conductas administrativas de las administraciones públicas van más allá de los actos administrativos, y atención a esto, estamos en 1998, dispara la discusión en América Latina. Y el primer país que da un paso adelante en variar su sistema contencioso a la luz de esta filosofía es Nicaragua en el año 2000 con su ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Después se vienen un conjunto de países, por ejemplo Costa Rica en el 2006 adopta su código procesal contencioso administrativo con este modelo. Venezuela en el 2010 adopta su ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa y Perú, pues evidentemente ya vamos a analizar más profundamente, pero también adopta un modelo de justicia contencioso administrativa reconociendo la realidad de las conductas administrativas. Y aquí nada más quiero hacer un análisis. Si bien hablé de Nicaragua y hablé de Venezuela y hablé de El Salvador, yo no estoy haciendo en este momento un análisis de la situación democrática de alguno de estos países, ni de la situación de política o de la eficacia de su sistema judicial. El tiempo que tenemos asignado para este video pues no me daría para ingresar, además del análisis normativo, en el estudio de la jurisprudencia de estos sistemas. Lo que estoy haciendo aquí es un análisis de normas para entender de a dónde vienen. Ahora, también es importante que ustedes comprendan que no es que entrado el siglo XXI todos los países de América Latina ingresaron en este nuevo sistema de conducta administrativa para simplificar su sistema de administración de justicia, de control de las administraciones públicas. De hecho, se presentan un conjunto de modificaciones en el siglo XXI de muchos estados, de hecho la mayoría, que mantienen un sistema y que incluso buscan perfeccionar su sistema de administración de justicia alrededor del instituto del acto administrativo. Así, por ejemplo, les puedo decir Brasil. Brasil modifica una serie de leyes estaduales, si bien pues, la ley federal es un poquito más antigua del proceso contencioso administrativo, en este siglo se da un importante conjunto de modificaciones de normas de contencioso administrativo en Brasil, que pues no es el tema, pero me parece que a nivel continental son de las leyes que tienen una mayor exquisitez técnica, una precisión importantísima en el uso de los conceptos. Es más, ellos son de los pocos que ya avanzaron en el tema de dejar de decir o abandonar el tema de hablar de contencioso administrativo, porque si no existe contencioso laboral, no existe contencioso de civil, o sea, entendemos que el proceso es contencioso.
y entonces hablan del proceso civil y así con una serie de conceptos. El tema de los brasileños y su precisión terminológica me parece interesantísimo. Argentina también ha estado modificando leyes de algunas de sus provincias, perfeccionándose en el tema del contencioso administrativo. El caso de México es particular. En el 2017 ellos lograron articular un proceso de modificación de normativa estatal en todos sus estados casi de manera simultánea con un cuerpo normativo muy similar, lo cual es muy difícil en un sistema federal que todas las unidades que conforman la nación hagan la modificación. Pues México lo hizo en el 2017 con leyes, pues algunas mejores, otras no tanto. Después hablaremos de eso en alguna otra oportunidad. Y pues incluso les puedo decir que con Colombia tengo la particularidad que les podría decir que es mi ley favorita. Sin embargo, me pasa con el tema de la ley del 2011 de Colombia, me pasa como me sucede en el fútbol con mi equipo en la Liga Española, que es el Real Madrid, que me toca decir, sí, a mí me gusta el Real Madrid, pero ahí tengo que aceptar que el jugador que pareciera que es el mejor jugador es Messi y juega con el Barcelona. Bueno, aquí me pasa igual con Colombia. Colombia tiene, a mi criterio, una de las mejores leyes, la del 2011, de la jurisdicción contencioso administrativa de proceso y procedimiento en un solo cuerpo. Sin embargo, tengo que decirles que es una ley actocentrista y esta parte de que las leyes obliguen o fuercen la realidad y no solucionen los problemas de la realidad es un tema pues, que a veces me cuesta. Ok, esto nos permite decir que a partir de las modificaciones que se dieron en Europa a finales del siglo XX, los sistemas occidentales, los sistemas latinoamericanos empezaron a seguir dos vertientes: perfeccionamiento en el acto administrativo, en su control procesal, y reconocimiento, perdón, de todas las formas de manifestación de la conducta administrativa, lo cual permitiría, y lo pongo entre paréntesis, permitiría, porque ahorita vamos a ver lo que sucede en la práctica, una simplificación. Pero recordarán ustedes que al inicio de los temas previos, entre otras cosas que les dije que íbamos a hablar, estaba el tema de que modificaciones como la que tuvieron ustedes en su ley procesal, esta ley, la 27.584, si la memoria no me falla, de proceso contencioso administrativo, nos obliga a nosotros a valorar el sistema interno de alguna manera distinta, pero también nos lleva a replantearnos ante la Corte Interamericana lo que ese Tribunal Supranacional ha dicho. Y es que resulta ser que para que un asunto llegue a la Corte Interamericana, y aquí hago una nota al pie de página, es necesario que la persona que requiere justicia de ese tribunal previamente haya tratado de solucionar su conflicto en el sistema nacional. Y esto hace que para llegar al sistema interamericano de derechos humanos, el individuo, la víctima o la persona que se sienta afectada, tiene que haber agotado todas las instancias jurisdiccionales en materia penal, en materia laboral, en materia de familia. ¿Qué es lo que sucede? Que en derecho administrativo, cuando la Corte había analizado conflictos de derecho administrativo, y aquí hay varios casos, inclusive que tienen que ver con Perú, recuerdo el tema de trabajadores cesados, que también se analizó el tema del contencioso que se tramitó junto con los amparos, la Corte Interamericana siempre ha sido muy reticente a aceptar que la jurisdicción contencioso administrativa es un proceso que tenga que agotarse para ir a ese sistema internacional o supranacional de protección de derechos humanos, porque ha sido del criterio, y para esto los remito a la lectura de 2 párrafos de la sentencia de las masacres de Ituango contra Colombia. Creo que por aquí tengo la fecha, sí. La sentencia es de 1 de julio del 2006 y los párrafos que les recomiendo revisar son los 338 y párrafo 339. Y esto es muy importante porque la Corte ha dicho que como la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción que solo permite, en términos generales, la revisión de un acto administrativo de una parte y de la otra el otorgamiento en mayor o menor medida de una indemnización o de una reparación,
Cuando estamos frente a temas de violaciones de derechos humanos, donde en la mayoría de los casos se requiere que las administraciones públicas hagan cosas, pues resulta ser que la jurisdicción contencioso administrativa con estas características no es un mecanismo adecuado para proteger derechos humanos. Claro, esto se los quiero reiterar y ponerlo en negrita, y atención a esto, porque estos pronunciamientos que hace la Corte Interamericana los ha hecho a la luz de procesos contencioso administrativos centrados en el acto administrativo, procesos contenciosos administrativos actocentristas. Pero de repente habría que ver cuál será el criterio de la Corte cuando nos enfrentemos a un sistema como el peruano, en donde el artículo 5, que nos habla de pretensiones, nos permite decir que se puede combatir la inactividad formal y material de las administraciones públicas o las actuaciones materiales que constituyan vías de hecho. Y el 40, que engarza con este artículo cuando hablamos de las sentencias estimatorias en la jurisdicción contencioso administrativa peruana, pues calza, coincide perfectamente con este sistema y permite un control de la inactividad de la administración. Esto, pues, no sé cómo lo irá a manejar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las integraciones de los jueces y de las juezas de ese Tribunal Supranacional van variando. Sin embargo, este avance procesal del que estamos hablando, yo también creo que les comenté, no estoy seguro, al principio les hablé de que metió a Perú en el tema de Peter Pan. ¿Y por qué lo metió en el tema de Peter Pan? Bueno, resulta ser que cuando yo leo el texto de la ley de ustedes, y la leo porque el nombre es un poco largo, ley 27.584, que regula el proceso contencioso administrativo, decreto supremo número 11 IUS-99, número 11-2019-IUS. Claro, yo veo en la parte procesal un esquema de avanzada que tiene una historia de progreso de por lo menos 50 años en esas normas. Y si nos vamos a los avances que ustedes tienen en sus regulaciones de justicia, cautelar, pues ahí detrás de esas normas de justicia cautelar que tienen en su normativa procesal hay al menos 70 años de historia y de evolución en el derecho procesal occidental. Sin embargo, también me voy a revisar el Decreto Supremo 04-2019 IUS sobre proceso contencioso, sobre procedimiento administrativo, y no más iniciando me voy encontrando un artículo 10 por ahí que habla de la nulidad de los actos administrativos. Y dentro de ese articulito que encontramos o que vemos como desarrollo de vicios de legalidad de actos administrativos, pues empiezo a ver regulaciones de silencio. Y es que en un sistema actocentrista esto tiene mucho sentido, porque como podremos ver en la doctrina que habla del silencio administrativo en esquemas puramente actocentristas, el silencio administrativo no es una forma independiente, autónoma de conducta administrativa. No, el acto administrativo se ve como una especie de acto administrativo, cosa que no es. Esto, yo sé que el ejemplo puede sonar un poco grosero, pero esto es como que el legislador nos diga que si en una casa hay un perro y un gato, los dos van a ser jurídicamente perros. No, uno lo que diría es no, regule la normativa o lo que hay que regular para los perros y regule lo que hay que regular para los gatos. Y así voy avanzando para volver al tema del procedimiento administrativo, de la norma esta, de la 04-2019, y me encuentro todo un desarrollo inspirado en normas de naturaleza actocentrista. Y entonces, ¿qué es lo que nos sucede en este campo? Bueno, que se nos presenta de frente el primer conflicto que tradicionalmente se configura cuando un sistema jurídico como el peruano avanza. Y es que dependiendo de la calidad de la formación, de la disposición de la formación de las y los abogados que son operadores jurídicos, de los jueces, de los vocales, etc., se le va a dar prevalencia a uno o a otro sistema. Y entonces esto nos lleva
a un segundo problema de los países que están en este proceso de transición. Y es que se podría presentar el caso, ya me dirán ustedes si en Perú se podría presentar, esto requeriría una revisión jurisprudencial. En mi país yo me he dedicado a buscar y he encontrado algunos casos. Es posible que a la luz de su norma de procedimiento administrativo se combata la regularidad jurídica de una inactividad formal de la administración, de una administración pública, o sea, de un silencio administrativo, como acto presunto. Pero la misma situación podría combatirse procesalmente a la luz de la regulación del contencioso administrativo como un silencio administrativo, positivo o negativo, de acuerdo al sistema que cada estado tenga, pero entendiendo que ese silencio administrativo no es un acto presunto, es lo que es decir, una inactividad formal de la administración, un silencio administrativo. ¿Qué es lo que nos genera esto? Bueno, una necesidad de avanzar en la parte sustantiva. ¿Qué es lo que nos pasa con este avance? Bueno, este proceso que a veces uno diría, bueno, es que se dio desde finales del siglo XIX, los primeros modificaciones se dieron a principios del siglo XX y ya estamos en el 2020. Bueno, esto en términos de evolución de una rama del derecho en un contexto de un tema de derecho administrativo global, tema que me apasiona y que se los recomiendo que estudien porque creo que por ahí va el derecho administrativo. En un contexto de esta naturaleza, 20 años o 19 años o 15 años es un periodo muy corto todavía para que se construyan normativas sustantivas que acompañen al derecho procesal. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Una gran discusión académica en foros. Y es una discusión muy incipiente porque si queremos entender en este momento que requerimos normativa sustantiva que regule o que atienda todas las formas de manifestación de la conducta administrativa y que acompañe normativas procesales tan avanzadas como su ley 27.584, es necesario la existencia de normativa sustantiva que tenga esa filosofía. ¿Qué es lo que sucede? Que esa normativa sustantiva no la generan los legisladores de la nada. Esto requiere, en la mayoría de los casos, de que académicos, personas, hombres y mujeres desde las universidades o desde foros como el que ustedes tienen en esta página, empiecen a debatir la necesidad de regular disposiciones generales. Y es que cuando uno se enfrenta a la revisión de la legalidad de un acto administrativo, la teoría del acto administrativo es una herramienta importantísima, sea que ustedes tengan un sistema general de conducta administrativa, como el que regulan en su ley de procedimientos administrativos, o tengan regulaciones específicas sobre tipos concretos de nulidades, como el sistema que sigue México en esta materia. Son herramientas que le permiten a las y los operadores jurídicos establecer en términos generales reglas de verificación de la legalidad, pues evidentemente atendiendo a las particularidades de cada tipo de conducta, cada tipo de acto administrativo, si estamos en materia de telecomunicaciones, si estamos en materia de sanitaria, si estamos en materia de infraestructura, pero en las otras ramas, en las otras formas de manifestación de conducta administrativa todavía no lo tenemos. Y el problema que se presenta en este caso es lo que se daba en los primeros años del derecho administrativo cuando había que revisar la legalidad de conductas administrativas formales, es decir, de actos administrativos sin que existiera en ese momento la ley, la teoría del acto administrativo. Y es que lo que pasa en esos casos es que hay que resolver el asunto de la legalidad o no del silencio administrativo, de la vía de hecho, o de la actuación material o de la omisión, a la luz de normas muy particulares para ese tipo de situación que se está revisando. Y esto en nada ayuda a la seguridad jurídica. Ahora bien, esto es importante, pero también es importante que quede claro que yo no estoy diciendo que la teoría del acto administrativo está mala. La teoría del acto administrativo es necesaria, es importante y en buena hora pudiéramos, como comunidad latinoamericana, avanzar en un desarrollo de la teoría del acto administrativo que atienda a las necesidades de nuestro continente. Sin embargo, lo que tengo que decir respecto de la teoría del acto administrativo es que la teoría del acto administrativo no nos sirve
para entender la verdadera naturaleza de los silencios administrativos, de las actuaciones materiales y de las omisiones. Tenemos que avanzar ya sea hacia una teoría general de la conducta administrativa o hacia un cúmulo de teorías de las 4 formas de manifestación, pero ocupamos herramientas generales que nos sirvan a los que somos jueces o vocales o magistrados para medir la legalidad de una norma, de una conducta administrativa en términos generales. Y con esto voy cerrando porque es aquí donde les digo que ustedes en Perú tienen una gran posibilidad. Y es que les comento, cuando uno hace algún estudio de historia del derecho administrativo, pues va a las bibliotecas y lo que se encuentra es una gran cantidad de literatura jurídica de derecho administrativo del siglo XIX peruana y mexicana. Esos son tal vez las 2 principales fuentes que uno encuentra de nuestro continente en el derecho administrativo. Sin embargo, en el siglo XX pues hay algunas cositas ahí, pero se nos difunden y entonces ya empezamos a hablar más de doctrina alemana, de doctrina francesa, de doctrina española. Creo que el avance que ya ustedes lograron en su derecho administrativo procesal, y espero que la jurisprudencia lo vaya reflejando, les permita a los y a las abogadas del Perú pues en buena hora a todos, pero yo sé que particularmente a los más jóvenes, a los que peinan menos canas que los que ya llevamos más tiempo en estas labores y que aspiramos a llegar a ser administrativistas, a esas nuevas generaciones y a los profesores y profesoras más jóvenes, ojalá que empiecen a cuestionarse las necesidades, los alcances, las posibilidades de regulaciones sustantivas que podrían haber en normas sustantivas de procedimiento administrativo. Y aquí cuidado con el engaño de pensar que las leyes de procedimiento administrativo son puramente procesales. Regularmente son las leyes de procedimiento las que nos dan una serie de definiciones necesarias en materia de derecho administrativo. Entonces, ir pensando cómo en el siglo XXI el Perú, con su doctrina y su jurisprudencia, podría ir dando líneas, iluminando el desarrollo de este derecho administrativo del nuevo siglo a la luz de temas de derecho administrativo global con los lineamientos que en este momento tenemos. Es una gran oportunidad. Su ley de procedimiento contencioso administrativo tiene normas de una riqueza importantísima. Y dicho esto, creo que pues me voy despidiendo, quedaría pues a las órdenes si quieren escribirme, tienen algún interés de que comentamos más sobre este proceso evolutivo, sobre casos de Corte Interamericana en materia de la jurisdicción contencioso administrativa a la luz de estos cambios que estamos viendo. Como diríamos en Costa Rica, muchas gracias. Me despido, pura vida, como decimos aquí. Muchas gracias por atenderme y muchas gracias a doña Ana. Espero que más que respuestas haya logrado inyectar en el auditorio de ustedes pues esa espinita, esa duda, esa necesidad de ir a buscar hasta dónde podemos avanzar más en derecho administrativo. Por su atención, por escucharme y por, no sé, sacar una noche como la de hoy. Les agradezco mucho desde muchos kilómetros al norte de Perú, desde Costa Rica. Muchas gracias por escucharme. Un fuerte abrazo y un saludo. Buenas noches y muchas gracias.